A todos mis hermanos y hermanas, les saludo en esta linda y preciosa mañana que recibimos por bendición y por misericordia de nuestro Creador Dios Jehová. Estimados hermanos, la humanidad en su mayoría no ha percibido que en estos tiempos se están cumpliendo con mayor fuerza lo profetizado por nuestro Padre y por nuestro Señor Jesucristo. Por esta razón, por la guía del Espíritu Santo, voy a darles a conocer a cada uno de ustedes en este mensaje de las Sagradas Escrituras la aflicción que el ser humano va a sufrir en el fin de los tiempos. Le ruego a cada uno de ustedes su humilde atención con el fin que podamos entender esta prédica, la que les hago llegar con amor conforme los capítulos y versículos de la Biblia, palabra viva de Dios. La humanidad, desde los tiempos que Jesús estuvo con ellos, siempre expresaron su inquietud de saber cómo sería el fin del mundo y cómo salvarse de tal acontecimiento de horror. En Mateo, capítulo 24, versículo del 4 al 8, a una pregunta que le hicieron a Jesús, dice la Escritura, una pregunta que le hicieron los discípulos a Jesús. Dice la Escritura, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin del mundo. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto serán principios de dolores. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. Así se los explicó. En estos últimos años, esta respuesta que Jesús les dio a sus discípulos en aquel tiempo se está cumpliendo hoy con mayor claridad en los acontecimientos actuales. Hoy se están desarrollando guerras entre las naciones, naciones que tienen potencia de fuego muy destructivos. Son acontecimientos mundiales que conocemos por medio de los noticieros internacionales. Y a medida que esto pasa, paralelamente se están desarrollando pestes malignas, se ha incrementado el hambre en muchos pueblos, la fuerza destructiva de la naturaleza se siente en muchas partes de la tierra. Se deja sentir su fuerza cada día más en terremotos, en tornados, en ciclones, en inundaciones. La tierra cultivable se está escaseando, pero aún todavía no es el fin. Nuestro Salvador dice, son principios de dolores. El mismo hombre, por su avaricia, acompañado de hipocresía y por sus ansias de poder,
hacen posible el cumplimiento de las profecías del fin del mundo. Todos estos acontecimientos están dando indicios que se acerca el tiempo en que Jesús vendrá a retirar su iglesia para que se cumpla el acontecimiento de la gran tribulación. ¿Qué es la gran tribulación? La gran tribulación será el período más angustioso que jamás haya vivido la humanidad. Será el acontecimiento conocido como los últimos días o el fin de los tiempos. Profecía escrita en la Biblia. Este acontecimiento está en el umbral de la humanidad. En Mateo capítulo 24, versículos 21 y 22, dice la Escritura: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas, por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Así dice las Sagradas Escrituras, hermanos. Les pido, hermanos míos, que es tiempo todavía que se alejen de los malos caminos. Aléjense de las costumbres mundanas y busquen el refugio de salvación en Jesucristo. Hermano, acéptalo en tu corazón como tu Salvador. No vayas a sufrir la ira de nuestro Padre Jehová. Pregunto, hermano, ¿qué profecía que está registrada en la Biblia no se ha cumplido? Muchas ya se han cumplido. Otras están cumpliéndose en estos precisos momentos. Son profecías que hasta determinan quiénes van a morir, por qué van a morir, cuántos han de morir y cuántos se van a salvar. Pareciera que lo que digo es incierto en mis palabras, pero escrito está por los profetas de Dios, los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es la palabra viva de nuestro Padre Celestial. En las Sagradas Escrituras del Viejo Testamento, en Zacarías capítulo 13, versículos 8 y 9, dice en el versículo 8: y acontecerá, dice, en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Hermanos, en este caso nuestro Padre nos pide que usemos la ciencia que nos da. Él dice, usemos la matemática. Ejemplo, actualmente el planeta tiene, según las estadísticas, unos 8.000 millones de habitantes. ¿Cuántos serían las 2/3 partes en que se refiere las Sagradas Escrituras? Serían 5.333 millones de personas que se perderían si en estos momentos se diera el fin del mundo. Y en el versículo 9 dice: y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, dice nuestro Padre, y yo les oiré y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. La tercera parte correspondería a 2.667 millones de personas, los que se salvarían por causa de los escogidos y serán sometidos a fundición como la plata y serían probados como el oro.
Así dice la Escritura. Así dice la palabra de Dios. Los que se perderán son aquellos que nunca van a ceder a sus maldades. Se perderán los que no están dispuestos a tener un cambio en sus vidas. Escrito está en el Santo Evangelio. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, enviado por Jesús, describe por qué van a perderse esa gran cantidad de personas. En Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21, las escrituras del Evangelio dice así las escrituras: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, o sea, deseos sexuales, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, o sea, desacuerdos, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales, dice la Escritura, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así dice la Escritura, hermanos. Las Sagradas Escrituras son como el agua cristalina, transparente, y hay de aquel que teniendo oídos no escuche, que teniendo entendimiento no entienda, porque todos tenemos oído y entendimiento. Los que estamos con Cristo Jesús, los que estaremos vivos cuando venga la ira del Señor, no pasaremos por este horror de castigo. No pasaremos por la gran tribulación. Los muertos que murieron creyendo en Jesucristo son los primeros que serán resucitados, y juntos con los vivos, con cuerpo incorruptible, seremos transportados a las nubes para reunirnos con Jesús. Los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, los que nunca nos apartamos de la gracia de Dios, los que nos mantenemos con fe en la segunda venida de Cristo, no estaremos expuestos a la ira de Dios. Las escrituras del Evangelio en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para obtener la salvación debemos ejercer fe en Jesús y demostrarlo, estudiando de manera digna las escrituras del Evangelio, cumpliendo sus mandamientos. Debemos abstenernos de hacer toda forma de maldad y alejarnos de todo vicio mundano. Abrir nuestro corazón aceptando a Jesús como nuestro único Salvador. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Para alcanzar esta promesa, para disfrutar esta promesa, también debemos abstenernos de todo vicio mundano, abstenernos de practicar fornicación, alejarnos de toda idolatría, reconocer fielmente que en el mundo solo hay un camino, que solo existe un ser divino,
Dios nos dio para nuestra eterna salvación, nuestro Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 21, versículo 36, dicen las escrituras del Salvador. Dice, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pies delante del Hijo del Hombre. Así que, estimados hermanos, alejemos de nuestro corazón la envidia, la hipocresía, la discordia y de toda contienda. Ayudemos a nuestros hermanos que estén necesitados. Seamos humildes ante toda adversidad. Amémonos unos a otros. Amemos a nuestro prójimo así como nos amamos nosotros mismos. Perdonemos las ofensas recibidas de todo adversario. Ayudemos que encuentren el camino de la salvación las personas de nuestra comunidad, hablándoles del Evangelio de Cristo Jesús. Así tendremos cada uno nuestra lámpara encendida, llena de aceite de amor, para cuando venga nuestro Señor Jesucristo, ser tenido como digno de escapar de la ira de Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 9, las Sagradas Escrituras del Evangelio de Cristo dice, pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Hermanos, esto quiere decir que seremos arrebatados antes de la gran tribulación. Dice la Escritura, seremos salvos de la ira. Después que haya pasado el horror de la ira de Dios, en las Escrituras de Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3 y 6, la palabra del Eterno dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Sigue diciendo la Escritura, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, dice la Escritura, debe ser desatado por un poco de tiempo. Bienaventurado, dice, y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. ¡Qué maravilla! Nuestro Señor Jesucristo reinará en la tierra con su iglesia por 1000 años. Así que, hermanos, los invito a que luchen tenazmente por la fe, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, y serán eternos. ¿Qué es el milenio? Esta debe ser una pregunta muy importante que todo ser humano debe hacerse, porque será un período en que Cristo y su iglesia reinarán en la tierra por 1000 años. Los que morimos y vivimos para Cristo tendremos vida eterna. La palabra de nuestro Señor lo dice. Dice el Señor, serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Después, nuestro Señor dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte
no tiene potestad sobre estos. Oración, estimados hermanos. Oración. Amado Dios Padre eterno, en el nombre de tu Santo Hijo amado Jesús, te damos las gracias por darnos a conocer las Santas Escrituras y tener la oportunidad de entender el camino de la salvación en Cristo Jesús. En el nombre de Jesucristo, te rogamos enviarnos al Espíritu Santo para que nos dé luz de sabiduría y danos fuerzas para desechar todo pecado de nuestra carne para ser salvo. Te rogamos, Padre nuestro que estás en el cielo, que bendigas nuestro ser, nuestros hogares, nuestros trabajos. Bendice a nuestras familias, amigos y enemigos. Danos salud, prosperidad y aparta todo mal de nuestros caminos. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te entregamos en tu misericordioso corazón esta humilde petición para que se haga tu santa voluntad. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su humilde atención en la palabra de nuestro Dios Padre Jehová y del Evangelio de nuestro Salvador Jesús. Su amigo de siempre, su hermano, Francisco García Ortega, teléfono número 64 84 41 41, Costa Rica. Que la gracia del Señor los acompañe siempre y tengan fe en nuestro Señor Jesucristo. Dios bendícenos a todos. Hasta la próxima semana.